Decía que íbamos a hablar con Matías Enríquez, alguien que, entre otras cosas, escribe columnas de opinión y editoriales en el diario Perfil. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones con él, licenciado en comunicación. Y siempre analizamos justamente esto, ¿no? El aspecto de la comunicación. Y no es la excepción. Porque nuevamente escribiste una columna editorial que me llamó mucho la atención, haciendo referencia justamente a las formas de comunicar y cómo se comunican las verdades a medias que tienen también muchas veces algo de mentira. Digo, ¿cómo ves vos el escenario actual, teniendo en cuenta además que hay algunos elementos adicionales, por caso, por ejemplo, la clausura y cierre de medios públicos? Digo, ¿cómo ves a la comunicación actual? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia también. A ver, el panorama para el ejercicio del periodismo, para la comunicación y un poco con algunas cuestiones que estabas comentando recién, indudablemente que es un panorama muy complejo, ¿no? A lo ya, las ya dificultades que existen en materia de avances tecnológicos, como un poco narro en la nota, de la desinformación y las dificultades que hay en torno a poder rastrearlas y demás, se suma algunas medidas que se están tomando que en cuanto a la libertad de expresión creo que en cierto modo la ponen en una situación de jaque mate, por así decirlo, ¿no? La ponen en una situación un poco tensa. Ayer estuvimos acá cerca de donde estoy en el trabajo, viendo lo que fue un poco la situación con los periodistas que trabajan en Telam, Ujú. y todo lo que ha ocurrido. Y sin embargo, me parece que el horizonte o el panorama que viene tampoco resulta muy optimista en cuanto al desarrollo de la profesión periodística y ni hablar de la comunicación. Indudablemente la comunicación que tiene el gobierno, que ha tenido y ha fogoneado en campaña política. Yo siempre me gusta hacer esta distinción entre lo que son comunicación de gobierno y comunicación de campaña, que son completamente diferentes, ¿no? La Sí. comunicación de campaña, el foco está puesto en esta cuestión de seducir un poco, quizá la otra también, pero obviamente con la vorágine de la diaria es más difícil, esta cuestión de seducir, y hasta en el caso de Javier Milei, tomando algunas cuestiones de esta cuestión medio outsider, si se quiere, o cómo llegó él al poder en cuanto a esta cuestión de algunas bombas que iba tirando en sentido, bombas, Sí, hablo mediáticas, ¿no? Si sí. quiere, y bueno, me parece que aplicar esa misma metodología de comunicación en el plano de la comunicación de gobierno indudablemente es peligroso, porque el sistema argentino, lo que no está muy diseñado, me refiero al sistema político argentino, para que haya una situación de confrontamiento constante, ¿no? Ujú. Que es un poco lo que entiendo que es la plataforma de gobierno que tuvo Javier Milei en campaña y que está aplicando hoy como Sí. gobierno, que en realidad no nos debería sorprender tanto, Eh, ¿no? Porque es un poco lo que había. Sí, más allá de que si nos sorprende o no, digamos, el accionar de Javier Milei, a mí lo que me preocupa, Matías, es que desde el Estado se está confundiendo la información institucional, no se la separa de la información política y no se la separa de esa subinformación política que se genera para un microclima muy particular. Es decir, los metamensajes de pasillo que supimos conocer allá por la década del 90 los años 2000. Digo, son tres formas de comunicar que Milei ha roto con su propio esquema. Sí, indudablemente, y esto nos cuesta a todos los que por ahí nos formamos en una escuela de periodismo más tradicional, si se quiere, la manera que tiene de comunicar este gobierno y estos metamensajes que por ahí decís y que comparto, evidentemente rompe todo esquema que conocíamos, ¿no? Sí. Nosotros por ahí teníamos una comunicación. Acá no quiero entrar en juicio de valor puntualmente, pero lo que era por ahí una comunicación más tradicional, con algunos tintes propagandísticos que tenía el peronismo en su momento, bueno, es difícil, Sí. pero distintas ramas. Después quizá la irrupción de Mauricio Macri rompió un poco con ese esquema, adaptando un poco la escuela de Barack Obama, por ahí que se utilizó más hacia fines de la década del 2010, 2008, en las elecciones y demás. Y capaz esto, en cuanto, me refiero a que rompe porque si bien se basa en las redes sociales, Sí. quiebra con toda lógica de lo que conocíamos, ¿no? Sigue existiendo mucho esto
del mensaje de pasillo, pero después capaz no tiene como un correlato en lo que es la comunicación oficial. Y eso genera mucha dificultad, entiendo, para el desarrollo de la actividad, ¿no? Sí, muchas veces desde el periodismo criticamos cuando la información se concentra, pero esta diversificación de la información y no poder entender a quién apunta el mensaje, nos complica mucho más la tarea, porque antes nosotros teníamos fuentes, consultábamos las fuentes, checábamos las fuentes y las fuentes generalmente que teníamos eran confiables, entonces vos podías redactar una información, pero hoy redactar una información en base a un tuit que no sabés a quién cornos está dirigido es muy complicado y se presta justamente a este tipo de confusiones. Sí, indudablemente que esa política que tiene que acá ya el presidente, y entiendo que es algo que está inherente a su personalidad del uso de las redes sociales, Sí, es lo que se desaconseja. Yo he trabajado mucho en lo que es redes sociales y sí, comunicación institucional y redes sociales, y realmente es algo que se desaconseja totalmente. No debe, la verdad que no lo tengo ahora, pero creo que no hay presidente alguno que tenga esta manera de utilizar Twitter, X o como quieran decirle. Yo creo que hay un peligro muy grande en esto uh-huh, de tomar, y está ocurriendo ahora, ¿no? Que se está tomando mucho los me gusta, los likes del presidente en Twitter como verdades absolutas. Y si bien, evidentemente, cuando hay un like sobre alguna publicación se presume, ¿no?, que hay un comportamiento de cierta empatía con ese sí. contenido, tampoco lo podemos tomar como una comunicación oficial, más allá de que algunas cuestiones, como lo que ocurrió hace no tanto tiempo, hace unos días, con un desafortunado comentario sobre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, Sí. sí me parece que, hay algunas cuestiones que, además los likes hoy se ven, no es como ocurría al principio de Twitter, que no se veía y capaz alguien no entraba. A un presidente se lo va a analizar esto, y creo que ese tipo de comportamiento, si bien no es una comunicación oficial, no deja de ser como algún desliz de comunicación oficial, ¿no? No es claramente, no sale de algún canal oficial ni de las cuentas del presidente, pero sí está avalando. Y él muchas veces también comete lo que considero yo, un error, que es retuitear muchas agresiones frente a Claro. los distintos gobernadores en este caso, pero también al arco político opositor o demás, ¿no? Sí, acá el agravante además es que es el propio Javier Milei que se encarga de aclarar que no tiene un community manager, que es él el que utiliza su propia red social. Es decir, lo que sale de la cuenta de J. Milei es @J. Milei, Javier Milei, digamos. No hay un community manager al que adjudicarle quizás un error de comunicación o un exabrupto. Digo, es el pensamiento liso y llano del presidente. Sí, sí, totalmente eso, Sergio. Eso es bueno la aclaración, porque hay mucha gente que piensa que, como todos los políticos, o muchos tienen Sí, algún community management o algún encargado de redes sociales, si se quiere, o que la administra. Esto es él que me consta, porque he hablado con muchos colegas, que de pronto agarra su Twitter, como agarramos cualquiera de nosotros, y sí. empieza a darle me gusta a esto, al otro. A veces le da me gusta a cosas que no tienen nada que ver con la política, cosas, no sé, personales, de Boca o de otras cosas, pero sí no deja de ser llamativo, porque también lo que se le critica es, digo, en un país que tiene una situación tan delicada como la que tenemos en nuestro país, tener el tiempo para ocuparse de eso, bueno, eso ya corre por otro lado, Sí. pero es curioso, sí, no deja de ser como un fenómeno curioso, y en esto vuelvo a profundizar, es este sentido de romper con la lógica que tenemos tradicional, o lo que veníamos conociendo de la manera de comunicar desde el gobierno, ¿no? Mm. Ahora, evidentemente a los mercados esto no le resulta antipático. Digo, porque, a ver, si yo soy un inversor extranjero, cosa que no lo soy, siquiera un inversor local, digamos, pero digo, si yo sería un inversor extranjero y veo a un país con un presidente que retuitea cualquier cosa o le pone me gusta, digo, ¿cuánto de confianza puedo ganar en el exterior si un día me levanto cruzado y en lugar de ponerle un favorito o un like, decido contestar cualquier barbaridad? Digo, pues esto puede llegar a suceder también. Sí, totalmente, totalmente. Es interesante esto, porque pareciera que estamos en una lógica extraña, ¿no? En donde Sí, capaz lo personal, como que, porque yo me genera esa misma inquietud, de ver cómo es que un inversor, pongamos el caso, que es muy bueno el ejemplo, invierte en un país donde quizá
trato de ponerme en la cabeza de esa persona y como que ve que las cuestiones van por dos andariveles distintos, ¿no? Tenés como separan, disocian demasiado, lo cual es raro, de la persona de lo que es propiamente dicha la gestión, ¿no? Sí. Porque evidentemente hay números que empiezan a ser positivos más allá de la cantidad de aumentos que hay, pero digo en cuanto a la cuestión macroeconómica, de la cual no soy especialista, pero sí entiendo que algunas cosas han empezado a por lo menos cambiar el rumbo, no sé si para mejor o peor, pero cambiar el rumbo. Y capaz sea esa cuestión que me llama un poco la atención de, a ver, yo como inversor no sé si invertiría en un lugar donde está así, ¿no? Que quizá te pueden garantizar, que es un poco lo que pasa desde la comunicación gubernamental, te garantizan que existe, o va a existir, no existe, va a existir cierta seguridad jurídica o cierta, no tantos cambios de regla de juego, pero es como decís, si ante el primer chispazo el presidente por ahí toma algunas reacciones extrañas, yo no sé hasta qué punto no cambie, ¿no? O sea, como inversor, trato de hacer un poco este juego de roles, ¿no? Yo no sé hasta qué punto él va bueno, se monta o se enoja con algún sector puntual y no sé hasta qué punto, ¿no? El caso de Nacho Torres, puntualmente volviendo a eso, hay un poco de curiosidad en esto, que es uno de los pocos gobernadores, si se quiere, del PRO, ¿no? Sí. Que se presume o se está perfilando o diseñando como uno de los potenciales aliados dentro de lo que es en la Cámara de Diputados de la Libertad Avanza, y que haya tenido esta postura tan radicalizada, más allá del reprochable también comentario del gobernador, si se quiere reprochable, entiendo que es una guerra de tensiones esto, ¿no? Pero esta cuestión de amenazar a dejar a la población sin combustible más, entiendo que no es el camino, pero bueno, también hay que estar, no quiero acá ponerme a analizar puntualmente, pero me parece que esto también llama un poco la atención, ¿no? Que él haya tomado una postura tan radicalizada, tan agresiva, si se quiere, con un gobernador de los que se presume aliados, también rompe en sintonía con esto que hablamos de la comunicación política, de comunicación de gobierno, si quiere, rompe con esta lógica tradicional, de decir, bueno, al que por lo menos es un aliado, no lo voy a estar quizá apretándole tanto las clavijas, ¿no? Por así decirlo. Sí, no, a ver, a mí me llamó mucho la atención en el marco de la discusión de primero el envío del DNU, el 7023 y después la ley bases, que el presidente Javier Milei a través de las redes sociales les diga ladrones, ratas, los trate de un ámbito donde básicamente se manejan desde el oscurantismo, haciendo referencia a los diputados y senadores de los que necesitaba el aval para avanzar con un proyecto de ley refundacional para él de la Argentina. Digo, la verdad es que no es muy difícil de entenderlo. Yo creo que Sigmund Freud hoy se levanta, lo analiza Milei y se hace cartonero, tira al carajo la psicología, digamos. Pero bueno, es una apreciación personal, porque yo la verdad que no entiendo. Sí, a ver, de vuelta, creo que es un fenómeno incomprensible yo tampoco, comparto acá en sintonía con lo que decís, hay muchas cosas que, a ver, esto es el ABC, yo no soy un especialista en negociación ni mucho menos, pero el ABC de la negociación es, claro. Yo si me voy a sentar a negociar con vos algo, no te puteo 2 horas antes de reunirme. Claro, te invito a un café por lo menos. Te invito a un café, después capaz la reunión pueda llegar a levantar un poco temperatura, pero no me parece como una buena estrategia, digo, y en esto sí, siento que se están quemando un montón de papeles. A ver, tampoco es con esto porque sea presidente, digo, hay que ver si esto le rinde o no le rinde hacer esta situación, pero sí entiendo que puntualmente el caso de Torres o lo de los gobernadores, yo creo que esta cuestión, si bien no deja de ser interesante, que lo que va a ocurrir ahora en los próximos días, de reunirse con los gobernadores y tratar de es algo que por lo menos entiendo que la ciudadanía le demanda a la clase política, que es esto de, bueno, ya no hay tiempo para boludeces, perdón, hablando así, está bien. Juntémonos, tratemos de empezar a establecer, creo que con algunas similitudes y diferencias de lo que fue la Moncloa en España, me parece que empecemos a delinear ciertas cuestiones, que es este Pacto de Mayo, entiendo yo, que salvo algún que otro punto, entiendo que toda la clase política o los que queremos un poco de mejor bienestar, la ciudadanía, me parece que está todo alineado. Después hay que ver siempre, y esto ocurre siempre, porque la declaración de intenciones siempre es muy linda, y esto lo sabemos. Hay que ver después la letra chica, muchas de las cosas del DNU en su momento, el grueso, por ahí uno decía, sí, estoy de acuerdo con esto. Ahora, cuando uno empieza a analizar la letra chica y ve las complejidades que revisten, ahí es donde entiendo... o sea, me parece que no está bueno que no esté tan aclarado, entiendo de que a veces se trata de hacer muchas reformas y es como que se trata de poner muchas cosas en una puerta que no entran, ¿no? Comunicacionalmente, ¿vos le creés a Milei cuando dice que convoca al diálogo
y al consenso o tenés dudas, teniendo en cuenta los antecedentes? Es una muy buena pregunta y, a ver, yo creo que en intenciones creo que hay una buena intencionalidad en algunos casos, pero de vuelta, creo que para el proceso comunicacional básico, ¿no? Implica de que haya comprensión de ambos lados y que haya cierto... Primero creo que el respeto es una condición sine qua non de lo que es un diálogo, ¿no? O sea, esto que hablábamos recién, si yo mañana vamos a tomar un café y vengo y golpeo la mesa y te puteo y no sé si es el mejor clima para generar un diálogo, ¿no? Sí. Yo creo que a veces lo que me tiendo a creer, quizá viéndolo con un grado de optimismo en algunos casos, es yo quiero creer que hay una buena intencionalidad. Pero la intencionalidad se ve también, o sea, yo puedo tener una buena intencionalidad en la teoría, pero se tiene que plasmar en la práctica. Yo puedo decir, Sergio, sí, bueno, tengamos este diálogo y si yo vengo y de vuelta uno rompe con ciertas cuestiones de respeto básicas, creo que es imposible un diálogo así, ¿no? Sí. O sea, no sé si es que le creo o no le creo, sí entiendo que debe haber un buen grado, o entiendo que hay un grado de intencionalidad positivo, pero de vuelta, si la teoría y la práctica no va por el mismo andarivel, creo que por más buena intencionalidad que haya, no porque son las reglas humanas, por así decirlo, del diálogo, de la comunicación esencial. ¿Crees que con esta convocatoria Milei puede borrar con el codo lo que escribió con la mano de todas las agresiones que les propinó a los gobernadores, a los diputados, a los senadores? ¿Crees que la política puede resetearse y decir, bueno, arrancamos de nuevo? Mira, la política argentina, analizando otros países, y bueno, ahora estamos también muy involucrados con lo que es el tema de la desinformación puntualmente, en lo que son las elecciones norteamericanas que se van a llevar a cabo este año. Creo que la política argentina tiene una particularidad, y lo hemos visto, quizá el ejemplo más emblemático es Patricia Bullrich, ¿no? Una persona a la que la tildaron de tirabombas, de montonera, bueno, cosas que también quizás son parte de su trayectoria política, digo puntualmente lo de la Montonero, no bueno, lo otro habrá que verlo más en profundidad, pero me parece que esa cuestión de... hay como una memoria que se erosiona muy rápido, me da esa sensación, ¿no? Como que yo hoy te puteo, te mando a cualquier lado y a los 2 días estamos tomando un café. Me parece que la política argentina tiene mucho de esto. Creo que las agresiones fundadas puntualmente, a ver, y volviendo a esta situación de jugar un poco a los roles, yo me paro en los pies de Nacho Torres o de Ignacio Torres y yo no sé hasta qué punto, con todo lo que me dijo, me puedo sentar. Yo creo que antes de esa reunión entiendo que el presidente tendría o se tendría que generar un encuentro previo a eso, ¿no? Previo a la reunión previa que se tiene, o sea, parece demasiada previa, ¿no? Pero me parece que si no es muy difícil que pueda llegar a haber, más allá de que estén todos los gobernadores juntos, un diálogo respetuoso, un diálogo que trate de alinear los intereses de Milei, porque incluso luego del discurso del otro día en la apertura de sesiones, no me acuerdo bien ahora puntualmente qué fue lo que tuiteó el gobernador chubutense, pero sí entiendo que dijo como que lo íbamos a acompañar a unas cuestiones. Me parece que es algo que se le demanda a la ciudadanía. La política tiene que empezar, que se le manda a la ciudadanía a los políticos, ¿no? Me parece que hay que dar estos saltos, pero me parece que también somos seres humanos y si uno está en una constante agresión, es muy difícil tender lazos o construir un diálogo, un consenso, por más que en la retórica o en el discurso uno diga eso. Yo creo que sí, que va a tener que hacer eso porque en algún momento hay que bajar un poco los decibeles porque eso también tiene, yo veo muchísimo ataque en redes sociales a distintas personas, a distintos partidos y espacios políticos, como también había en otras épocas, no digo que no, pero de gente como muy radicalizada. Digo, hay que bajar un poco los decibeles porque esto no es un partido de fútbol, esto es el bienestar de todos, o sea, es una cuestión un poquito más compleja, me parece, que una cuestión fanática. Sí. En las últimas horas me puse a analizar desde mi analfabetismo como sociólogo el paralelismo que hay entre Javier Milei, el comportamiento de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿es algo que solo se me ocurre a mí o hay cierto grado de paralelismo salvando distancias? Salvando distancias ideológicas, si se quiere, obviamente estamos ante dos concepciones ideológicas, si se quiere, muy diferentes. Yo creo que hay mucho paralelismo en cuanto al modus operandi, ¿no? Entre los dos. Entiendo que hay como una cuestión de... Un espejo. Un espejo, sí. Entiendo que hay como situaciones que van en sintonía, como esta agresión constante, esta construcción del enemigo, que es muy común en la política en general, pero hay políticos que son un poco más astutos, si se quiere, para construir al enemigo. Decirlo, como lo dijo en su momento el kirchnerismo,
el grupo Clarín es el enemigo, así, tan lisa y llanamente como hoy lo dice Javier Milei, quizá con el grupo, con Telamo, con los medios públicos, me parece que es esta cuestión de desviar un poco el foco y ratificar un poco que hay otra persona que no me deja hacer lo que pasó un poco en el kirchnerismo también, no me deja gobernar. Entonces, esto para mí te abre un poco el paraguas y pone un colchón sobre esta cuestión de si hay errores, bueno, la culpa la tiene el otro, como un poco lo hacía el kirchnerismo en su momento. El grupo Clarín es el que no me deja gobernar y hoy también ocurre. Sí, la verdad que da para seguir charlando porque me surgen un montón de preguntas y es realmente interesante esta conversación, la vez que mantenemos este contacto. No quiero abusar demasiado de tu tiempo, pero digo, ese descrédito en el que está sumida la sociedad argentina de la dirigencia política, ¿no puede volver a reeditarse a partir de un acuerdo entre las ratas y Milei? Entre comillas, lo de ratas y Milei. Sí, te entiendo perfecto. A ver, yo creo que sí. Y yo creo que al presidente Milei se lo está poniendo desde la lógica discursiva del gobierno y también un poco de las demandas que hoy reclama la sociedad, en un momento de constantes oportunidades, ¿no? Yo creo que las oportunidades en este país es lo que tiene bueno, ¿no? Existen y se le da, si se quiere, este descrédito. Yo comparto que es necesario salir un poco de esta lógica. A ver, ya la irrupción de Javier Milei rompió con esta lógica de la grieta tal como la conocíamos, ¿no? Sí. Si bien está más alineado a uno de los dos lados que conocíamos de la grieta, yo creo que esta posibilidad de decir, bueno, juntar a los gobernadores, de vuelta, desde el respeto, desde el diálogo y desde el sentido común, decir, bueno, juntémonos y vayamos en pos de estos objetivos. Entiendo que va a haber muchos, ayer escuchaba el discurso de Axel Kicillof en la apertura de sesiones y obviamente no creo que vaya a estar en sintonía con lo que pregona Javier Milei, pero en definitiva, tratar de decir, bueno, 6 o 7 lineamientos puntuales. Decir, bueno, vayamos por esto y tratemos de todos ir en este sentido. Después cada uno haga lo que pueda con la política suya, como quiera manejar, pero tratar de 4 o 5 cuestiones, no sé, que sean puntuales, ni lo digo los 10 porque a veces también suena muy ambicioso el número, pero capaz 4 o 5 cuestiones que digamos, bueno, tenemos que ir, creo que es una oportunidad, creo que hoy, si hay ciertos descenso de decibeles en cuanto a la agresión y demás, creo que se puede salir de esta situación entendiendo como también algunos índices económicos favorecerían lo que dicen los especialistas en cuanto a que no va a tener la sequía por ahí otros años y cuestiones que están más vinculadas a la cuestión del agro. Creo que se puede ver un horizonte más optimista, pero siempre y cuando la clase política salga de esta pavada, de esta cuestión de la agresión constante, sobre todo agresión de chicanas y cosas que son medio que no suman para nada, porque si vos me decís, bueno, le suman estrategias, creo que no suma para nada. Entonces creo que desde ahí es donde hay una oportunidad. Siempre y cuando, de vuelta, esta cuestión no sea de ir a negociar esto de la aprobación de la ley bases sin pasar por el Congreso o estas cuestiones que se están evaluando que considero peligrosas para nuestro sistema, ¿no? Sí, bueno, hoy ya desde Expo Agro, Rogelio Frigerio marcó de alguna manera la cancha. Dijo que iba a defender los recursos de los entrerrianos. Esto es un mensaje que viene bajando desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Y justamente en el marco de la ley bases había varios tópicos, por ejemplo, régimen de retenciones, que afectaban directamente a las economías regionales de la provincia de Entre Ríos. Está claro que más o menos todos los gobernadores quieren defender lo suyo. Ahora, ¿Milei está dispuesto a negociar? Digo que hasta ahora lo único que hemos visto es imposición, de negociación poco y nada. Sí, a ver, y lo dijiste muy claro, y esto creo que creo que este gobierno está poniendo, consciente o inconscientemente, mucho más en valor el rol del gobernador en la construcción federal, si se quiere, ¿no? Sí. Esta cuestión viste, por lo menos quizás una visión acá un poco porteñocéntrica, sin que se tome mal esto, ¿no? Pero la visión que uno ve cuando escucha las noticias nacionales y demás es como que los gobernadores por ahí están como, desde la comunicación de gobierno de hace varios años esto, ¿no? Están como por debajo. Y la verdad que el gobernador es la figura más importante, más relevante de la provincia. Claro. Me parece que tiene que estar puesto. Y yo no sé si a propósito o en contra de esto, consciente o inconscientemente, Javier Milei logró poner a un chico muy joven como Ignacio Torres en si bien... Primer plano. Sí. Primer plano. Y creo que Rogelio Frigerio, y a ver, Sergio, yo creo que esto es recontralógico. Los entrerrianos en este caso lo eligieron a Rogelio Frigerio para, bueno, digo, la mayoría, ¿no? Para que sea el gobernador y defienda los intereses. Yo cuando hace un par de años, en plena pandemia,
el gobierno nacional le quitó algunos puntos de coparticipación a Buenos Aires medio de un plumazo, a la ciudad de Buenos Aires, Sí. Obviamente yo en el momento escuchaba legisladores de algunos de los partidos, obviamente, que estaban en sintonía con el gobierno nacional, y yo decía, estos tipos están decepcionando completamente a los tipos que lo votaron. O sea, yo digo, no los he votado, digo, en ese momento, pero me refiero a lo que era la oposición de la ciudad. Pero sí, yo entiendo que hay una cuestión de construcción pero me parece que de construcción así, de un bien común nacional, pero me parece que los gobernadores, en este caso, cada uno tiene que defender lo suyo y en eso, sin entrar en una cuestión agresiva, ni mucho menos, creo que tanto Torres en su momento, Frigerio, como tantos otros gobernadores, me parece que es válido y es sano que lo hagan, porque también pone en vista el fuerte rol y el importante rol que tienen los gobernadores para esta construcción federal. Sí, en definitiva, el gobierno central administra los recursos que le mandan las provincias, es decir, acá lo que se ha torcido a partir de la instalación de una lógica desacertada es que el gobierno nacional es el padre de la criatura y en realidad el que alimenta a la criatura son las provincias, ni más ni menos. Las economías regionales, Las totalmente. economías regionales.